Segunda de Pedro, en el capítulo 2, hemos estado viendo las tres últimas semanas, ahí en el capítulo 1, ahora vamos a ver ahí el capítulo 2, y vamos a leer los primeros tres versículos. Cuando todos lo tengamos, me dicen amén, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hasta ahí la lectura, hermanos. Vamos a orar. Padre, estamos, Señor, delante de su presencia y le damos gracias por la oportunidad y el privilegio que nos da, Señor, de estar aquí en su casa de oración. Gracias, Padre, porque usted está aquí en medio de nosotros, así como usted lo prometió, lo creemos. Y gracias, Señor, por su palabra. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por la salvación que usted nos ha dado a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdenos, Padre, a atesorar su palabra, a tener el deseo de escudriñarla, de leerla, a tener el deseo, Señor, de servirle, de proclamarla y de ser obedientes a ella. Se lo pido en el precioso nombre de Jesús y la gracia le doy, Señor. Amén. El primer versículo que leímos aquí, hermanos, encontramos un pero, un pero. Ese pero, hermanos, viene por lo que él estuvo hablando en los versículos anteriores. Versículo 16 dice: porque no os hemos dado a conocer. Estamos en el capítulo 1, ¿verdad, hermanos? Versículo 16 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y en el versículo 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El versículo 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vuelvo y leo el versículo 21, dice: porque nunca, todo lo que tenemos en la Escritura, en la Biblia, fue traída no por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, dice, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, en el versículo 1 del capítulo 2, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿A qué pueblo se está refiriendo? Al pueblo de Israel. Y está el Espíritu Santo diciendo que hubo falsos profetas en Israel, los profetas de Baal. Ahora, esos profetas de Baal, hermanos, los cuales en otras ocasiones hemos hablado, hemos revisado, pero ellos, según ellos, los profetas de Baal, tenían el Espíritu Santo. Según ellos, ellos tenían a Dios morando en ellos, tenían el Espíritu Santo. Y lo más, hermanos, tremendo y impactante, que ellos hablaban en nombre de Jehová. Y eso, hermanos, hoy en nuestros días, pues lo hemos visto, lo hemos repetido, se está dando mucho en nuestros días. Ellos hablaban en el nombre de Jehová, y no solamente hablaban en el nombre de Jehová, sino que ellos aseguraban tener el Espíritu de Dios en ellos. Pero el espíritu que había en ellos era un espíritu de error. Era un espíritu de error, mentiroso, engañador, satánico, diabólico, y les engañaba. Y no solo, hermanos, engañaban a los que les oían, sino que ellos mismos estaban engañados
porque ese espíritu de error les hacía creer que estaban en lo correcto y que servían al Dios verdadero. Y eso es bien impactante. Estos falsos maestros, falsos profetas, los maestros son los de hoy porque hoy no existen los profetas, pero en aquel tiempo sí existían los profetas verdaderos, pero estos eran falsos profetas, falsos siervos de Dios. Y estos hermanos, en el caso del rey Acab, ellos estaban bien con el rey. El rey estaba agradándose y para el rey eran bienvenidos. Cuando el profeta Micaías lo mandan traer porque el otro rey, Josafat, no quería a estos profetas, no le pareció que fueran profetas de Jehová, profetas del Señor. Pide si acaso hay un profeta verdadero, un profeta de Jehová, dice, al cual podamos consultar. Cuando traen a Micaías, el profeta Micaías dice, he aquí Jehová, versículo 23 de Primera de Reyes 22, dice, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira. O sea, es importante, hermanos, porque el mismo Dios verdadero, Jehová, puso un espíritu de mentira en la boca de ellos, en la boca de estos falsos profetas. Dice, de todos tus profetas. Y Jehová, dice, ha decretado el mal acerca de ti, hablándole al rey Acab. ¿Qué sucede con Micaías? Bueno, al rey no le gustó, no le agradó, lo toman y lo mandan a la cárcel. Pero aquellos profetas falsos estaban congraciándose con el rey Acab. Y este Sedequías, que era el jefecillo ahí del grupo de los profetas, se acerca a Micaías y le da una cachetada. Lo golpeó en su cara, lo golpeó en su mejilla. Y le dice, ¿por dónde se me salió a mí el espíritu para que te hablara a ti? ¿Por dónde se me salió a mí? Dando a entender el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, para que te hablara a ti. En otras palabras, nosotros estamos hablando la verdad, lo que Dios nos ha revelado, o el Espíritu de Dios es quien está hablando a través de nosotros. Ahora, Micaías, hermanos, no podía probarle en ese momento la veracidad de él, la veracidad propia, la veracidad de él mismo, o sea, Micaías, hablando de Micaías. Ni tampoco podía probarles a ellos la mentira de ellos. No podía probárselos. Pero Micaías le responde, y Micaías respondió, he aquí tú lo verás en un futuro. Tú te vas a dar cuenta en un futuro, dice, porque en aquel día te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte por lo que se va a venir contra el pueblo de Israel. O sea que, hermanos, ¿qué le está diciendo el profeta Micaías en este momento? Le está diciendo, ahorita yo no te puedo probar nada, no te puedo comprobar tu mentira, que tú eres un mentiroso, no te puedo comprobar mi veracidad, pero en un futuro te vas a dar cuenta. En un futuro tú lo vas a ver, que lo que estás haciendo está desagradando a Dios y las consecuencias las vas a pagar. Consecuencias van a venir y las vas a pagar. Y hermanos, ¿no es verdad que la Biblia nos dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará? Que el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. O sea que todo lo que nosotros hacemos hoy, lo vamos a cosechar en un futuro. Si hacemos las cosas bien, para agradar a Dios y en obediencia hacia Dios, vamos a cosechar para el Espíritu vida eterna. Pero si estamos haciendo las cosas contrarias a lo que Dios nos ha establecido en su palabra, porque nosotros pues no tenemos profetas, pero tenemos la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Tenemos la palabra de Dios, la cual nos indica lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y por esa razón nos reunimos para estudiarla, para escuchar la predicación. Pero si la predicación o la enseñanza de la palabra de Dios nos entra por un oído y nos sale por el otro,
y hacemos como mejor nos parece, pues hermanos, vamos a cosechar cosas malas, negativas. Y Micaías le dice a este profeta falso, Sedequías, que era el jefecillo ahí de todos los profetas, le dice, he aquí tú lo vas a ver en un futuro. O sea que hermanos, esto es para nosotros, es aplicable para nosotros también. Si alguien nos dijera, mira, estás haciendo algo que es desagradable a Dios. Y a ver, compruébame que lo que estoy haciendo está mal. Bueno, está bien, un día te vas a dar cuenta en un futuro. Porque si lo que estamos haciendo es contrario a la palabra de Dios, pues hermanos, vendrán consecuencias negativas, ¿verdad que sí? Vendrán consecuencias negativas. Ahora, ¿qué le sucede a Micaías? Bueno, por el momento a Micaías lo meten a la cárcel. Y Sedequías, ¿verdad? Pues dice, a mí me está yendo bien. Sedequías estaba congraciándose con el rey Acab. Sedequías estaba bien. Los demás profetas que estaban con él, que eran creo que 400, estaban con él. Todos estaban bien. Estaban contentos, gozosos. Mira, ya se llevaron a Micaías, lo van a meter a la cárcel, eso saca por andarse metiendo en lo que no debe, y le está yendo mal, y a nosotros nos está yendo bien. Pero luego viene lo que Micaías le dice, te vas a acordar de mí, tú lo vas a ver con tus propios ojos en aquel día, cuando te vas a andar escondiendo para librarte del mal que vendrá. Ahí, hermanos, en segunda de Pedro, por favor, capítulo 2, dice, versículo 1, vuelvo y leo, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre nosotros, entre vosotros, falsos maestros. Así que, hermanos, nosotros siempre estamos escuchando voces, ¿verdad? Puede ser en la televisión, puede ser en la radio, puede ser en internet, o estamos viendo, estamos leyendo, podemos ver videos, podemos ver muchas cosas, o personas, pueden ser los amiguitos en la escuela, tus amiguitos en la escuela, amistades de nosotros. Podemos estar, hermanos, escuchando o viendo a personas, y de esas personas, hermanos, estamos recibiendo influencia, ¿verdad que sí? Puede ser mala o puede ser buena. Pero hay influencia. Ahora, depende de nosotros si la aceptamos o la rechazamos. Si es buena, bienvenida, amén, gloria a Dios. Pero si es mala, si es negativa, si sabemos que eso es desagradable a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Rechazarla, ¿verdad que sí? Dice, como habrá entre ustedes falsos maestros. Ahora, ¿qué hacen estos falsos maestros? Introducir. Dice que introducirán, van a introducir o a tratar de introducirnos. Y hermanos, nosotros como cristianos, nuestra responsabilidad es rechazar aquello que nosotros sabemos que no es agradable a Dios. Estos falsos maestros, hermanos, sea quien sea, si no es cristiano, si no acepta la doctrina de Cristo, ¿qué es? Pues es enemigo del Evangelio de Cristo. Y podríamos decir, pues es un hijo del diablo. Porque hay nomás hijos de Dios e hijos del diablo. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Pues los que hemos nacido de nuevo, los que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Los que rechazan a Cristo, rechazan la doctrina del Señor, pues no son hijos de Dios. El Señor Jesucristo se lo dijo a los judíos. Ahora, estos falsos maestros, no importando quién sea, de dónde sea, y cuánto estudio tenga, cuán educado sea, y qué apariencia tenga, si no es creyente, hermanos, si no es creyente, nosotros debemos de influenciar a esa persona, no que esa persona tenga una influencia sobre de nosotros. Nosotros como cristianos, como la iglesia de Cristo, como personas que servimos al Señor, debemos de ser influencia para ellos, no que ellos sean influencia para nosotros. ¿Es así, hermanos? Amén. Nosotros debemos de ser influencia para ellos con la palabra de Dios, hermanos. Con la palabra de Dios. Por eso es importante, hermanos, como dice ahí en el versículo 19, que nosotros
tenemos la palabra profética, la más segura, esta es la más segura, dice, a la cual nosotros hacemos bien en estar atentos a ella. Hacemos bien para nosotros personalmente, para nuestra familia, a estar atentos a ella como a una antorcha, como a una luz que alumbra en un lugar oscuro. Y nosotros, hermanos, debemos de influenciar a las personas que vienen a nosotros, sean amistades, sean compañeros, sean donde quiera que los veamos, pero nosotros debemos de ser influencia para ellos, para que no se pierdan. Porque la persona inconversa está en camino al infierno. Y nosotros que tenemos la salvación, que tenemos la vida eterna en Cristo Jesús, pues debemos de ser luz para esas personas. No que esas personas vengan y nos oscurezcan a nosotros, que con sus influencias negativas, sus influencias de este mundo, vengan y nos ganen a nosotros. Bueno, tendríamos que, pues, ¿en qué estoy parado yo? ¿Estoy parado en la roca que es Cristo Jesús? ¿O estoy parado en una religión nada más? Versículo 1 del capítulo 2 de segunda de Pedro dice que ellos introducirán encubiertamente herejías destructoras, o sea que herejías que destruyen. Ellos niegan al Señor Jesucristo porque no lo conocen, pero cuando son influencia para nosotros, hermanos, y nosotros hacemos lo que ellos hacen, ¿qué estamos haciendo? Pues lo mismo que ellos. ¿Y qué hacemos? Negar a Cristo. Negamos a Cristo. Le estamos diciendo, Señor, mira, pues, aunque no lo digamos de esa manera, pero pareciera que no conocemos a Cristo. Pareciera que no lo conocemos. Porque, hermanos, esa luz del Señor Jesucristo, que es la palabra de Dios, que es Cristo en sí, y que vive en nosotros, dice que nosotros debemos de ser luminarias en este mundo. Una luz que ilumina a las personas inconversas. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Esas personas, hermanos, nos llevan a nosotros a negar junto con ellos a Jesucristo. Porque ellos, hermanos, adulteran espiritualmente. Ellos van a traer destrucción repentina a sus vidas. Y nosotros, hermanos, deberíamos de sentir misericordia por ellos y orar por ellos. Y si vienen a nosotros, tratar, hermanos, de ser influencia positiva para ellos, con la palabra de Dios, con la palabra que vive y permanece para siempre, y que viva en nosotros esa palabra. Escuché, hermanos, a un pastor tiene una iglesia muy grande y tiene sus personas que han salido de esa iglesia, que son pastores. Este pastor, pastor joven, porque el pastor principal ya murió en un accidente. Pero él en una ocasión dejó su testimonio y habló de estas cosas. Y él comentó de este pastor, que era pues un discípulo de él, y era un pastor joven, tenía su esposa. La esposa empezó a notar raro a este hombre, a su esposo, al pastor joven. Había comenzado muy bien, mucho ánimo, con mucho fervor, mucho deseo de servirle al Señor, todo iba muy bien, pero al tiempo lo empezó a notar muy decaído, caído, y ya pues sus predicaciones no tenían ya la unción del Espíritu Santo, la unción de la palabra de Dios, ya era mucha filosofía. Y la esposa pues lo notó, y entonces empezó a ver, porque él se encerraba en su cuarto y empezó a ver qué era lo que estaba pasando, hasta que se dio cuenta que este muchacho estaba viendo pornografía en su cuarto, a través de la internet.
Y entonces ella va y habla con el pastor mayor, que ya murió, y dice, mire pastor, está pasando esto, así, 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 así. E inclusive la esposa lo descubre y habló con él y le dice, tú también debes de venir conmigo a ver esto. Y si no, pues si no vienes conmigo a ver esto, nos vamos a divorciar. Porque yo quiero que tú hagas esto conmigo. Resulta que ella va y le dice al pastor, a su pastor, y el pastor los llama a su casa, los invita, y el pastor le rogó a este pastor joven que dejara de hacer eso, que el Señor Jesucristo aún todavía le continuaba amando, pero que se arrepintiera y dejara esa práctica. Y él dijo, estoy atado a eso. Discúlpeme, pastor, dice, perdón, pastor, pero no puedo hacerlo. Dice, estoy atado a esto. Y por el deseo que siento, por lo atado que estoy a esto, dice, no quiero dejarlo, quiero continuar haciéndolo. Y pues dice, usted está perdiendo su tiempo, no lo voy a dejar de hacer, y mejor nos vamos. Y bueno, salieron de su casa, se fueron. Pues no pasó mucho tiempo sin que se divorció de su esposa, terminaron divorciándose, el hogar se destruyó. Este hombre se metió en una secta satánica después, se mete en una secta satánica y luego se casa con una bruja y terminó casándose con una miembro de la iglesia satánica que era bruja. Y así arruinó su vida. Y todo empezó, hermanos, por una influencia. Influencia de internet, influencia de alguna otra persona, no lo sé, pero muy probable de la internet o la televisión. Y hermanos, todo eso, sabemos que detrás de todo eso está Satanás, el diablo, el enemigo de las almas, el enemigo de Dios. Pero usa seres humanos, tiene sus instrumentos, quienes publican la basura que sea, a través de la internet, a través de la televisión, y pueden ser personas, hermanos, que se nos acercan a nosotros, pueden ser amistades, compañeros de escuela o compañeros de trabajo. Toda persona que no recibe la palabra de Dios, que rechaza la palabra de Dios, porque hermanos, la gente puede decir que aceptan a Cristo, la gente puede decir que se es cristiana, la gente puede decir, claro, yo creo en el Señor Jesucristo, yo creo en Dios. La Biblia dice que también los demonios creen y tiemblan, pero no quieren hacer la voluntad de Dios. Hermanos, si rechazan la palabra de Dios, si rechazan hacer la voluntad de Dios, pues entonces, hermanos, ¿qué está pasando con una persona así? Y muchas de las veces, hermanos, estas personas pueden venir a ser influencia para nosotros. Y esas influencias, hermanos, nos arrastran a hacer lo mismo que ellos. Nos pueden arrastrar. Si no estamos firmes, si no nos paramos firmes, nos van a arrastrar a hacer lo mismo que ellos. Y hermanos, cuando tenemos una influencia de esas y estamos viéndolo, porque hermanos, estamos rodeados de la mundanalidad. Estamos rodeados de la mundanalidad. Y llega a suceder, hermanos, que nos acostumbramos a ver aquello. Nos acostumbramos a escucharlo y a verlo. Y llega el momento que ya no nos parece tan malo. Ya como que, bueno, todo lo hacen. ¿Qué tiene de malo? Todo lo hacen. Y ya no parece tan malo. Y luego, pues, ya después comenzamos nosotros a hacerlo también. Poco a poco, hermano, poco a poco. Mire, el diablo no tiene prisa. El diablo es bien sutil. Y lo que él quiere, hermanos, el propósito de él, hermanos, es sacarnos del camino. Y llevarse lo más que se pueda al infierno. Ese es el trabajo de él. Él sabe que él está perdido. Él sabe perfectamente bien que él va al lago de fuego. Y él lo que quiere es llevarse lo más que se pueda. Que seamos desobedientes a la palabra de Dios. Ahora, cuando una persona está influenciado y ya está haciendo estas cosas, como le pasó a este joven, que era pastor, cuando se llegó a dar cuenta, dice, no, pues ya estoy atado.
Y no quería salir de ahí. Y no puede salir de ahí. Porque la corriente, hermanos, se lo lleva. La corriente se lo está llevando. Ya cuando uno se mete, hermanos, en una situación, en un problema, que estás practicando algo que cuando empezaste, pues tenías las dudas y será o no será agradable a Dios, o será desagradable a Dios, porque hay confusión. Pero cuando ya la persona está encarrilada por ahí, bueno, pues todo va a ser livianos. Como que si alguien le dice, mira, eso no está bien, eso está mal. Como le dijo Micaías al profeta Sedequías, al rey Acab, y Sedequías estaba ahí. Va y le da una cachetada y le dice, ¿por dónde se me salió a mí el espíritu para que te hablara a ti? Micaías le dice, bueno, pues tú lo vas a ver en un futuro, te vas a dar cuenta. Mire, hermano, cuando nosotros estamos practicando algo o haciendo algo que es desagradable a Dios, sea poquito, sea mucho, se note o no se note, pero que nosotros sabemos que la Biblia nos lo prohíbe, o que la Biblia no está de acuerdo, hermano, va a traer consecuencias. Y lo vamos a ver en un futuro. Pero ya cuando lo estemos viendo las consecuencias en un futuro, hermanos, va a ser tarde. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos mucho cuidado. La corriente, hermanos, nos lleva a imitar lo malo. Y nosotros, hermanos, ¿a quién debemos de imitar? ¿A las costumbres de los inconversos? Como casi todos lo hacen. Y que aunque no nos parezca malo. Pero ¿a quién debemos de imitar, hermanos? Vamos a Efesios, por favor, en el capítulo 5. Efesios 5, por favor, no pierda ahí segunda de Pedro, ahorita regresamos, pero quiero que veamos ahí algo. En el versículo 1 del capítulo 5, veamos lo que dice ahí, hermanos. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores de Dios. Pero hermanos, ¿cómo podemos imitar a Dios? ¿Cómo? ¿Dónde podemos saber qué es lo que Dios hace o qué es lo que Dios quiere para nosotros poderlo imitar? ¿Dónde? Pues en la Biblia, hermanos, ¿verdad que sí? En su palabra. Y en la predicación, cuando se predica la palabra de Dios. Cuando se está enseñando el estudio bíblico, en la escuela dominical, cuando se está enseñando la palabra de Dios, estamos aprendiendo todo lo que sea bíblico, pues es para que nosotros lo vivamos, lo hagamos. Ahora, ¿qué es lo que el Señor continúa diciendo? En el versículo 6, dice, nadie os engañe con palabras vanas. Nadie os engañe. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y luego dice, no seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. O sea que las demás personas, hermanos, vean en nosotros a Cristo, que vean en nosotros que somos obedientes a su palabra. No creas tú que te van a alabar por eso. Muchas personas no te van a alabar por eso. Muchas personas no van a decir, wow, yo quiero ser como tú. No. Muchas personas te van a aborrecer, te van a rechazar. Algunas personas dirán, qué bueno, yo quisiera ser así. Algunas, pero la mayoría no. La mayoría no. La mayoría te va a rechazar. Aunque sea tu familia, aunque sean tus mejores amigos, aunque sean vecinos, no importa quién sea, nos van a rechazar. Pero si nos rechazan, no sea por ser fariseos, sea porque queremos presentar la salvación que es en Cristo Jesús. Hagámoslo con amor, pero hagámoslo. Y no aceptemos influencias mundanas, influencias de las demás personas. Nosotros estamos para influenciar a las demás personas, no para que las demás personas sean influencia para nosotros. Dice aquí en el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas,
porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos. Versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Versículo 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Reprenderlas, dice el Señor, reprenderlas. Así es de que hay que obedecer a Dios, hay que ser imitadores de Dios. Pero aquellas personas, hermanos, aquellas personas malas que llevan a la humanidad a la perdición, mucha gente, hermano, mucha gente, porque la Biblia nos dice que muchos, vamos a regresar ahí en 2 de Pedro, por favor, muchos seguirán sus destrucciones, sus disoluciones. Es más fácil, hermano, seguir la influencia mala, mucho más fácil. El mundo nos abre los brazos, el mundo nos aplaude, el mundo nos da la bienvenida. Por eso, pues, hermanos, es más fácil seguir la influencia del mundo que seguir o que ser imitadores de Cristo. Dice, vuelvo y leo el versículo 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes, entre nosotros, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Qué le dice Micaías a Sedequías? Tú lo vas a ver en el futuro, tú lo vas a ver, tú te vas a dar cuenta. Versículo 2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Muchos van a seguir. Hermanos, mientras estamos jóvenes, en edad para disfrutar, parece que lo más importante es lo material, ¿verdad? Que sí, el dinero, la vanidad y todas esas cosas. Lo material, tener más. Cuando está uno joven, hermanos, disfrutar. En una ocasión, hermano, llegué a una tienda hispana y tenían televisión ahí, una televisión grande y tenían canal, yo creo, de esos canales de cable. Y me llamó la atención porque estaban entrevistando a un artista muy famoso, un artista mexicano muy famoso que hacía puras películas donde blasfemaba el nombre del Señor, películas puras películas basura. Y llego yo, y hermanos, lo están entrevistando este actor de cine, famoso, pero estaba bien ancianito. Y yo tenía añal, pues desde que yo era niño, puedo decir que jovencito, que no lo veía en alguna película. Y lo veo yo y me quedé, yo dije, wow, ancianito, apenas podía hablar el pobrecito. Y probablemente con mucho dinero el hombre, Pero hermanos, ya a esa edad no podía disfrutar el dinero ya. Era un ancianito. Yo creo que hasta el atole le caía mal ya en el estómago. Yo creo que ya no podía ni comer bien. Pura cosa ligerita, suero, atolitos, qué sé yo. Pero ya ni la comida le podría yo creo caer bien a este hombre. Era un ancianito. Y ya para esa edad, hermano, ¿para qué dinero? ¿Para qué riqueza? Y lo peor de todo, hermanos, toda su vida fue una vida perversa, películas perversas. Si no se arrepintió y se fue al infierno, imagínense. Qué triste. Yo cuando lo vi, gracias a Dios, ya para ese tiempo era cristiano, lo veo yo y digo, wow, este hombre, si no se arrepiente, pues va para el infierno. ¿De qué le sirvió la fama? ¿De qué le sirvió el dinero? ¿De qué le sirve el dinero? Ni la fama ni el dinero le servía ya para nada en ese momento. Pero cuando estamos jóvenes, hermano, pensamos, hermanos, que la vida es eterna, que la vida física es eterna. Y pensamos que lo que más importa es tener y disfrutar de la abundancia, de lo material, del dinero, de todas las cosas.
Y hermanos, la vida se va así, como el viento, fugaz. Y para cuando nos acordamos, ya estamos viejos, lo digo por mí. Y hermanos, y mire, ahorita lo que estamos viendo, nos estamos enterando es de que pues ya no se necesita ni llegar tan viejo para que le dé un infarto a una persona de 30 años, 32 años. ¿Qué es lo que está pasando? Cosa que antes no se veía. Pues le da un infarto a una persona de 70 años, 60, 70 años. Pero jóvenes, que le dio un infarto y quedó como un vegetal ahí. La vida, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Dios, hermanos, está llamando a la gente, especialmente a nosotros los que ya conocemos la palabra de Dios. Busca a Dios primeramente. Busca al Señor. Déjate de las influencias del mundo y busca, consagra y reconsagra tu vida a Cristo, porque el Señor viene pronto, hermanos. No es malo tener, pero sobre todo tener a Cristo en primer lugar en nuestra vida, hermanos, y ser obedientes a Él. Porque, hermanos, pues toda la vida física y todo lo de este mundo es pasajero. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Así que, hermanos, no neguemos al Señor Jesucristo por las cosas de este mundo. Vea lo que dice el versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de ustedes, de nosotros, con palabras fingidas. Versículo 2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Y luego dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Esas personas, hermanos, que dicen ser cristianos, que se escudan en alguna denominación o en el cristianismo y que se dicen ser cristianos, van a servir de piedra de tropiezo. Y versículo 3 dice, y por avaricia harán mercadería de ustedes, dice la palabra de Dios, de vosotros, de nosotros, con palabras fingidas, palabras hipócritas. ¿Por qué hipócritas, amado? Porque ellos dicen ser creyentes, pero si rechazan la sana doctrina, la palabra de Dios, entonces ¿en qué han creído? ¿En quién han creído? No en el Señor Jesucristo, no en Dios, no en el verdadero Dios. Aquellas personas, los creyentes de Baal, los falsos profetas como ese Sedequías y todos sus profetas, ellos hablaban en el nombre de Jehová. Ellos decían tener el Espíritu Santo, pero negaban la verdadera profecía. Al verdadero profeta lo rechazaban y no lo querían escuchar. Preferían congraciarse con el rey, con un rey pagano, un rey idólatra, un rey satánico. Pero lo que importaba era estar bien por el momento, lo material, el bienestar en este mundo. Sin darse cuenta que el futuro venía con cosas terribles. El mañana. Nosotros, hermanos, gracias a Dios, la palabra de Dios, hermanos, es la profecía de Dios. Y ella nos enseña, por eso dice que estemos atentos a ella como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ella es la verdad. Ella es la que nos deja saber, hermanos, lo que debemos de hacer, cómo debemos de vivir, qué será del futuro. Cristo arrebata a la iglesia, viene una gran tribulación, algo terrible a este mundo. Pero para ese tiempo, la palabra de Dios nos promete que nosotros no estaremos aquí, los que estamos en Cristo Jesús. Pero los que se quedan va a ser algo terrible. Y todas aquellas personas que rechazaron a Jesucristo, dice que van a ir al trono blanco, al juicio final, y luego van a ser lanzados al lago de fuego por haber rechazado al Señor Jesucristo, al Salvador de este mundo. Rechazaron el amor de la verdad para ser salvos. Pero vemos en esos profetas, hermanos, que Dios mismo había puesto espíritu de mentira, y la Biblia nos dice, hermanos, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, dice que Dios a estas personas mentirosas que se hacen pasar por cristianos,
pero que rechazan la sana doctrina. Dice, Dios les envía un poder engañoso a fin de que crean la mentira. Aquellas personas que rechazan el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos, como conocedores de la palabra de Dios, debemos de ser cuidadosos, de ser humildes delante del Señor. Y Señor, yo quiero obedecerte. Es cierto que lucho con esta carne, es cierto que tengo luchas, cometo errores, Señor, pero yo quiero obedecerte a ti. Así es de que, hermanos, vuelvo y repito, no neguemos a Jesucristo por las cosas de este mundo. Cuidado, hermanos, que nadie nos engañe. La palabra de Dios dice que muchas personas van a seguir sus disoluciones. Dice, versículo 3, vuelvo y lo leo, dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. La palabra de Dios, hermanos, repetidas veces nos enfatiza de que tengamos cuidado, que nadie nos engañe. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 24:4, dice, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Porque dice, vendrán muchos falsos profetas, hablando de Cristo, haciéndose pasar por cristianos, y van a ser una influencia negativa para nosotros. Terminamos en Colosenses, hermanos, por favor. Colosenses capítulo 2. Versículo 8. En el versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe. Ahora, ¿quién está hablando aquí, hermanos? Por decir, bueno, la escribió el apóstol Pablo, pero ¿inspirado por quién? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le dice a la iglesia de Colosas y nos dice a nosotros también, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y estamos muy cerca, hermanos, muy cerca de la venida de Cristo. No sabemos cuándo, porque nadie sabe el día ni la hora que Cristo regresa. Pero sabemos que Él regresa. Sabemos que Él regresa. Y tenemos esa plena seguridad de que Cristo viene por su iglesia. Y Él está aquí con nosotros, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, por su palabra. Bendiga a mis hermanos, Señor, y ayúdenos a ser fieles, Padre. A mantenernos fieles, firmes, Señor. Firmes y adelante, como dice este himno, Señor. Padre, que no lo neguemos a usted por nada. Ayúdenos, se lo pido en el nombre de Jesús y la gracia le doy, Señor. Amén. Que Dios